a pedir que abran otra vez sus Biblias como hicimos la semana pasada en Hechos capítulo 19 hoy 19. El otro día arrancamos desde el capítulo 18, insisto, Hechos, pero nos vamos a enfocar desde los versículos 8 al 41. Vendría a ser la segunda parte de lo que inicié la semana pasada. Misión que transforma la sociedad. No voy a leer todo el capítulo porque es largo, pero vamos a ir desarrollándolo. Después ustedes léanlo, por favor, en casa, si no lo hicieron ya. En la primera parte, que eso fue la semana anterior, habíamos observado cómo la misión transforma primero a las personas, en el caso de Apolos, y luego la comunidad. Que la comunidad puede ser un grupo considerable de gente o un grupo reducido como el que tenemos en el verso 7 del capítulo 19, 12 personas que habían sido en su momento seguidores de Juan el Bautista. Así que en el capítulo 18, versos 24 al 28, tenemos a un hombre que es corregido, a saber, Apolos, y entonces en los versos 1 al 7 del capítulo 19 tenemos una comunidad corregida, que son esos 12 individuos que menciona este hombre. O sea que la misión, ya vamos dándonos cuentas más o menos, basado en lo que nos narra Lucas, que es el autor de esta, digamos, biografía del Espíritu Santo en cuanto a la propagación del Evangelio en las primeras décadas del cristianismo, vemos que corrige de alguna manera el contenido del Evangelio. No solamente corrige lo que hay afuera, pero corrige lo que está mal adentro. Hoy vivimos en una época en que se necesita corregir el Evangelio que se está predicando, porque la predicación honestamente está dejando mucho que desear. Nos hemos desenfocado de lo que nos dicen las Escrituras para poner todo nuestro esfuerzo y atención en qué tiene que decir el mundo y a veces cristianizar las cosas que se dicen fuera del entorno eclesiástico y tratar de presentárselo al pueblo de Cristo como palabra de Dios. Y, por supuesto, la misión que corrige el Evangelio a la postre, entonces, transforma la comprensión espiritual que nosotros tenemos de las cosas de Dios. Porque cuando nosotros entendemos correctamente el Evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo, no solamente vamos a ver que comienza a cambiar individuos, y nosotros somos una evidencia de eso, si somos creyentes. Podemos recordar lo que éramos antes de conocer a Cristo, pero ahora nuestra vida transformada da evidencia del poder de Dios para salvación. Pero además de eso comienza a cambiar las comunidades, porque en definitiva todos nosotros formamos una comunidad, pero la comunidad está formada por individuos transformados y eventualmente también entonces comienza a transformar la sociedad, porque todos nosotros, individuos y esta pequeña comunidad, luego somos insertados al resto de la sociedad y somos ahora el fermento espiritual, por ponerlo de una manera, el grano de mostaza que sembró el Señor y que comienza a crecer, a germinar y a impactar todo el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Y eso es precisamente lo que Lucas, por inspiración, está tratando de mostrarnos ahora a través de esta narración, ¿no? Entonces, a partir del versículo 8, me refiero al capítulo 19, vamos a dejar ya el capítulo 18. Pero entonces el Evangelio deja de estar limitado a un grupo reducido de personas y comienza entonces a impactar la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que, para los que no estuvieron, habíamos indicado que la Escritura, el Nuevo Testamento, se enfoca mucho en lo que sucedió en Éfeso? Se habla más de esta iglesia
que de las otras a través del Nuevo Testamento. Y habíamos observado la dinámica, ¿no?, que se daba en esta congregación. Arrancó con la predicación del apóstol Pablo, después empezó a crecer, a desarrollarse. Pablo mandó una carta, hasta donde sabemos una carta. Si hay más, no tenemos noticia. Eventualmente el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que lo había dejado en Éfeso para corregir errores que ya estaban empezando a dar vuelta y que estaban afectando a algunos creyentes, y llegamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, de las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. La primera que menciona la revelación es esta, la iglesia de Éfeso. Así que, en fin, es muy interesante hacer el análisis o el estudio de cómo la Escritura nos van desarrollando lo que aconteció con esta congregación y que nos sirve a nosotros más o menos como un ejemplo histórico de los procesos por los que a veces pasa una iglesia en determinada ciudad. Así que notamos que el Evangelio deja de estar limitado entonces a ese grupo de personas y empieza entonces a impactar a toda esta ciudad de Éfeso. Primero entra el apóstol Pablo, nos dice ahí en el verso 8, a la sinagoga. Después se extiende a un espacio más público, abierto, de exposición. Y finalmente notamos que el efecto del Evangelio, de la misión, afecta y sacude toda la estructura religiosa, la económica e inclusive la cultural de la ciudad de Éfeso. Y por supuesto, si seguimos el patrón de la predicación, eso debería suceder también con nosotros hoy. Lo que vimos entonces es que la misión no solo corrige la fe, pero también transforma la sociedad. Entonces, lo que quiero que veamos en esta mañana es de qué manera se traduce o se produce el cambio de una sociedad en base a la misión. Y cuando digo misión, ya se los dije al principio, hace 2 meses atrás, que no se trata de la persona que se toma un avión hoy día, un barco y se va, cruza el Atlántico o el Pacífico y se va a otro lugar. Acuérdense que Jesús dijo que la misión comenzó, ¿se acuerda alguien dónde? En Jerusalén, ¿no? Y después pasaba a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hay un epicentro en un punto geográfico, en un momento histórico donde arrancó todo esto. Y el trabajo continúa hasta que el Señor venga. Entonces, ¿de qué manera produce el impacto la misión? El predicar, el compartir el Evangelio desde tu Jerusalén, tu centro, ¿no es cierto?, neurálgico donde comienzas la obra, y cómo el Señor la va extendiendo, la va expandiendo al resto de la sociedad. Vamos a mirar esto porque es muy interesante. Versos 8 al 20, capítulo 19, repito, notamos que la misión, cuando la hacemos bien, confronta las falsas creencias. Pónganse a pensar un poquito acá en este país del Canadá, en la ciudad de Toronto, si se quieren, cuántas cosas la gente cree y pone su fe en eso. Pero son creencias reales, son creencias en las que podemos poner nuestra confianza. Bueno, a ver, si nosotros somos un reconto de las cosas en las que la gente pone su confianza, y vemos la condición del mundo y la sociedad, nos damos cuenta que es una confianza mal emplazada. Confiamos en las promesas de todo lo que es la horde de políticos que nos dicen que van a arreglar el mundo. En el ámbito internacional ni hablemos, ¿no es cierto? Hoy estamos ahí peleándonos por un poco de petróleo, para ver, me llama la atención, ¿no? No sé si se dieron cuenta ustedes que al principio, cuando comenzó el conflicto en el Medio Oriente, pensábamos en los pobres iraníes y salía la gente a las calles, el pueblo y qué sé yo. Bueno, ahora resulta que la gente está preocupada porque se tiene que pagar más precio la gasolina para ponerse en el auto. O sea que ya los pobres iraníes, la gente que está sufriendo, ya no nos interesa. Lo que nos preocupa es que termine la guerra porque estoy pagando demasiado la gasolina. Qué cosa tremenda, ¿no? Así que no estoy diciendo que, en fin, que es lindo pagar más, pero
qué rápido nos olvidamos del foco del problema y comenzamos a mirar cómo se perjudican nuestros intereses personales. Bueno, ese es el mundo donde vivimos, está todo dado vuelta. La gente cree en cosas que realmente no ofrecen valores que ayudan a la sociedad, más bien la van deteriorando. Y así podemos extendernos en un montón de cosas que vemos en el mundo. Acá Lucas nos muestra 3 expresiones de falsa espiritualidad que el Evangelio confronta. Versos 8 al 10 tenemos una resistencia religiosa a la verdad. El apóstol Pablo llega a Éfeso y va a predicar. Y lo que vemos es que encuentra la predicación del Evangelio un obstáculo, y es gente que se opone debido a las creencias que estaban ancladas en la gente, entonces empiezan a tener problemas. Así que notamos que se resiste el avance de la verdad del Evangelio de la misión. Pablo dice el verso 8 que predica en la sinagoga y predica por 3 meses. Había trabajo que hacer ahí. Y bueno, la pregunta es acá quizás, ¿por qué el apóstol Pablo se fue a la sinagoga si en realidad quería impactar la sociedad? ¿Y por qué no fue directamente a un lugar público donde hay mayor concentración de gente? ¿No se les ocurrió eso? A ver, si yo quiero alcanzar toda la ciudad de Toronto, me iría a predicar o a la isla, o me iría, no sé, en el medio de la calle Yonge, donde está el parlamento ¿cómo se llama? Sí, bien digo, el lugar donde se reúnen los políticos en la ciudad de Toronto, ¿no? Y en fin, buscar lugares, digamos, estratégicos donde voy a encontrar mayor número de personas. Acá la comunidad nuestra, hispanoparlante, qué sé yo, diríamos vamos a Janie Finch, no sé por qué se hizo popular que Janie Finch, ahí estamos todos los hispanos, ¿no? No sé, nosotros estamos por todos lados, somos peor que el COVID, lo llenamos todo, estamos en todo lugar. Pero bueno, el apóstol Pablo nos se pregunta por qué razón este hombre se fue directamente a la sinagoga. Después de todo, el objetivo, según vemos en el contexto del capítulo 19, era que toda el Asia oyera la palabra de Dios. Entonces, si ese es el gol, ¿por qué predicar en la sinagoga? Yo no sé, quizá acá yo voy a dar 3 puntos que puedan ser probables. Lucas no se entretiene mucho en darnos los detalles del por qué lo hizo así, pero más o menos mirando el patrón que seguía Pablo, el perfil de este hombre, yo llego a lo mejor a 3 conclusiones basado en lo que encontramos en los registros bíblicos. Una de esas cosas es que era una estrategia habitual de Pablo cuando llegaba a un lugar, ir primero a la sinagoga o el lugar donde encontraba a los judíos y de ahí entonces empezar a abrirse hacia otros lugares. Así que no es una casualidad que encontremos al apóstol Pablo entrando primero a la iglesia, a la sinagoga en Éfeso en lugar de ir a la plaza pública, que más adelante vemos, Lucas nos dice que sí fue y eso generó todo un lío, ¿no es cierto? Era un método intencional. La pregunta es, ¿pero por qué? Y bueno, yo pienso que porque ahí justamente en la sinagoga había conocimiento del Antiguo Testamento. La gente de Éfeso no conocía eso. A lo mejor alguien había escuchado a alguna persona hablar, alguien a lo mejor tuvo, no sé, contacto con algún documento que giraba, pero en la sinagoga era donde la gente realmente se sentaba a considerar las palabras de Dios. En ese entonces el Nuevo Testamento todavía no está al alcance de la gente. Se trabajaba con el Antiguo Testamento. Así que no solamente eso, pero en la sinagoga, debido a eso, había expectativa mesiánica. Al resto de la sociedad no le interesaba esto, estaban en otras cosas. Pero siendo que el apóstol Pablo se estaba enfocando en el Mesías, que ya había venido, acuérdense que la semana pasada vimos cómo corrigió la interpretación incompleta que tenía tanto Apolos como los discípulos de Juan, que tenían expectativa mesiánica, pero mirando hacia adelante. Pablo tiene que corregir eso porque dice, ya está, ya vino, no hay que esperar más, ya hizo la obra y ascendió al Padre.
Así que la gente de la sociedad no tenía ningún tipo de expectativa mesiánica, pero adentro de la sinagoga sí existía esto. Había un marco teológico común. Lo que Pablo predicaba estaba basado en las profecías del Antiguo Testamento, y entonces la teología que se predicaba o se estudiaba en la sinagoga, aunque a veces un poco con desatinos, pero más o menos estaban en la misma órbita. Y por supuesto esto generaba una apertura a la discusión bíblica. Con ellos ciertamente podía estudiar la palabra de Dios. Así que vemos que Pablo no parte de cero. Ahora, a mí me gusta esto, ¿no? Porque a veces la gente se pregunta, ¿cómo puedo yo hacer para compartir el Evangelio? Y hay personas que pueden salir y pararse en una esquina y hablar con extraños que nunca hemos visto. Yo no tengo problema, ¿no? Pero hay gente que le cuesta esto de salir y hablar con un extraño, romper la conversación, que usted vea en la calle a alguien que nunca vio en su vida y lo para, ¿y qué le dice a la persona? Cuesta eso, no es fácil. Algunos tienen facilidad para eso, son más extrovertidos, pero hay otros que no pueden. Bueno, pero ¿eso quiere decir que quedo cancelado? ¿Que no puedo compartir el Evangelio? Trata de buscar estrategias. Busca un lugar donde te permita sentarte a conversar. Pueden ser los miembros de tu familia, pueden ser tus amigos de la escuela, pueden ser tus vecinos con quienes te saludas, invitarlos a tomar un café y comenzar a hablar de la palabra de Dios. Y entonces puedes sentarte a esperar a ver y a observar qué es lo que hace Dios. A ver, cuando hablamos de lo que hacemos ya en Cuba por 27 años, comenzó con una persona, el pastor Castrillo, que se sentó en el banco de una plaza a hablar con una persona. Y parte de ese trabajo lo tenemos acá, el hermano Raciel. Raciel, que ahora en aquel entonces era delgadito, ¿no? Pintón el hombre. Era un palito como yo, ¿no? En aquel entonces. Yo cuando era joven, ahora ya no soy más palito, ahora soy un cero, ¿no? A veces decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Somos templo del Espíritu. Bueno, Raciel es una catedral, ¿no? Pero fíjense qué interesante cómo Dios, bromas a un lado, lo que hace. Se comenzó con una estrategia. En una plaza, a solas con una persona, cuando hemos ido a Cuba hemos hecho eso. A veces nos sentamos en algún lugar o alguien se sienta en el auto donde manejamos y ahí empezamos a conversar. Y tratamos de ver dónde están los puntos en común y arrancamos con eso. Es una estrategia. Así que, hermano, hermana, trata de pensar y orar a ver qué estrategia puedes utilizar que te permita, como hacía el apóstol Pablo, comenzar a hacer rodar la noticia. Y ciertamente que vemos por el contexto que Pablo tuvo un impacto tremendo. Ahora bien, la otra cosa es que Pablo era coherente al entrar a la sinagoga con su principio. En Romanos 1:16 decía, cuando escribió a esta gente, decía, el juicio primeramente, al judío primeramente y también al griego. Así que Jesús, cuando mandó a los discípulos, les dijo, vayan primeros a los de la casa de Israel y eventualmente a los gentiles. Y ahora el apóstol Pablo más o menos siguió la misma temática. Él siempre iba primero a los judíos y de allí entonces desbordaba su trabajo a el resto de la sociedad. Así que no es, ojo, favoritismo por parte del apóstol Pablo, sino simplemente el hecho de que hay un orden histórico redentor en el hecho de comenzar por los judíos y luego, por supuesto, alcanzar a los judíos. Así que el Evangelio, al fin de cuentas, viene de Israel. Lógico, viene de Dios, ¿no? Pero me estoy refiriendo en cuanto a pueblo se refiere, no viene de los gentiles. Y eventualmente también cumple las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios le dio las revelaciones al pueblo escogido de Israel en el Antiguo Testamento. La otra cosa es que es un ambiente controlado, no el ambiente caótico que existe propiamente en la ciudad de Éfeso en esos momentos. Es decir, estamos hablando de una audiencia que está interesada en escuchar todavía, aunque muchos no estaban de acuerdo, pero escuchar por lo menos, a ver qué tiene que decir este señor, siendo que trata con las Escrituras. Así que el apóstol Pablo tenía este patrón
de ir primero a las sinagogas. Ahora, ir directamente a la plaza pública, como vemos más adelante, que eventualmente el apóstol San Pablo lo hizo, pero si hubiese entrado a Éfeso y se hubiese ido directamente a la plaza, al lugar público donde se reunía la gente, hubiese sido una catástrofe, francamente, hubiese fracasado todo el proceso. ¿Por qué? Y bueno, porque hubiese encontrado oposición inmediata. La gente de Éfeso era un caso serio, y el contexto nos muestra que ciertamente es así. Eventualmente se levantó toda la ciudad contra el apóstol San Pablo. Había una incomprensión total acerca de las cosas de Dios. No había ningún común denominador, así que iba a ser un serio problema para poder parar a alguien y presentarle a Cristo Jesús. Hubiesen empezado a tirar acusaciones prematuras contra Pablo y contra el Evangelio y le hubiese costado a lo mejor la cárcel o el linchamiento por parte de la chusma, ¿no es cierto? Así que creo yo que una de las cosas que hubiese encarado es un rechazo cultural instantáneo. Nosotros tenemos una cultura en esta sociedad y si viene alguien a atentar contra esas convicciones, bueno, hubiese tenido un grave problema este hombre de Dios. Así que notamos que la sinagoga funciona más o menos como una puerta de inicio para el ministerio. Primero se siembra y luego se expande hacia afuera. Eso es lo que vemos nosotros. A ver, en Hechos, verso 8 dice la sinagoga, verso 9 la escuela de Tirano, ¿no? No tirano en el sentido de los tiranos, ¿no? Es un nombre, no tiene nada que ver con la tiranía. Pienso yo, por la palabra esa escuela, skole, que usualmente es una escuela privada que había en aquellos días, donde se estudiaba filosofía, artes, letras, literatura y ese tipo de cosas. No tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Pero miren, esto es la dinámica. Primero en la sinagoga, luego va a una escuela donde la gente está interesada en aprender algo, y luego nos dice el versículo 10, toda Asia oyó la palabra de Dios. Así que Lucas está haciendo un relato, una narración que nos va mostrando cómo se fue expandiendo el Evangelio de una manera táctica, efectiva y por supuesto con la bendición del Señor. Así que hay un espacio religioso judío, hay un espacio educativo gentil o público y luego por supuesto el impacto regional en toda la ciudad de Éfeso. Así que Pablo empieza con una base y luego entonces proclama el Evangelio y se expande hacia toda la sociedad. Este tipo de estrategia que vemos, no estoy diciendo que tenemos que copiar a rajatabla lo que hacía el apóstol Pablo, pero lo que me muestra es que Pablo no era un improvisador. Otra vez, tal vez en donde vivimos, seguir la táctica precisa de Pablo no va a funcionar. Usted no va a ir acá, por ejemplo, a Toronto y se va a meter derecho a una sinagoga, porque lo sacan corriendo. ¿No es cierto? Pero lo que nos muestra esto, que Pablo era una persona que antes de lanzarse se sentaba a orar y a pensar cómo voy a hacer la tarea, cómo puedo sacar el mayor partido de esto. Entonces, a ver, hagamos eso. Cuando estamos tratando de compartir y de hacer misión, ora al Señor y trata de ver cómo puedo yo hacer el trabajo de la forma más efectiva. Y eso lo que implica es ponerse a pensar cómo hacemos las cosas para sacar el mayor provecho de nuestras buenas intenciones de compartir el Evangelio, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, no todos respondían en la sinagoga y después en la casa de este señor llamado Tirano. No todos engranaban en lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Ahí en el versículo 9, fíjense en que dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Miren qué tal, qué cosa tremenda, maldecir el camino de la salvación. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, es decir, aquellos que respondieron, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Qué lindo, ¿no? Porque ahora esa escuela sumó una materia más en el semestre, y es hablar de este camino, hablar de este mensaje. Así que ya tenía seguidores o discípulos que comenzaban a responder, pero lamentablemente no todos respondían. No te olvides que cuando vas a compartir el Evangelio, no todos se van a hacer discípulos de Cristo. A veces algunos te van a hacer la guerra, te van a tirar piedras, te van a decir no me interesa,
te van a insultar, te van a maltratar, te van a hacer daño. Lo vemos a través de las Escrituras, lo hicieron con el Señor y a veces y vamos a mirar el próximo bimestre, el costo que tiene muchas veces el ser un testigo de Cristo en hacer misión. Y eso es lo que vemos en este caso. Así que la misión entonces confronta la resistencia a la verdad proclamada, en este caso por parte del apóstol Pablo. Lo que sí sacamos de este relato es que la verdad, hermanos, no se calla. Nosotros nos callamos, pero la verdad de Dios no se calla, se proclama y debe ser proclamada. Y en eso va a encontrar esa proclamación la resistencia de parte de algunos. Así que la misión confronta la resistencia a la verdad, enfrenta las falsas creencias de la sociedad donde nosotros hacemos misión. La segunda cosa, versos 11 al 19, es que la misión confronta también la superstición espiritual. Y acá Lucas, los versos 11 al 19, nos va a hablar de una serie de cosas que llaman la atención. Nos relata acá un episodio, noten que va de lo general a un caso específico para mostrarnos otra vez el impacto que tiene la misión o el evangelio. Porque a veces si hablamos solo de lo general, perdemos el foco. Pero entonces Lucas, después de hablar de cómo toda Asia oyó la palabra de Dios, va a decir, déjenme mostrarles un ejemplo. ¿Me explico? Y entonces introduce en el verso 13, dice, algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, porque en el verso 12 dice que los enfermos traían los paños y los delantales de su cuerpo y las enfermedades y eran curados y los espíritus salían corriendo. Así que esta gente, estos individuos, miraron eso, el impacto de la predicación y dijeron, me gusta este asunto. Y entonces alquilan la idea. Y entonces van a un señor que estaba poseído por un demonio. Y entonces le dijeron, qué mala idea, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no dice el nuestro Señor, no, ese que predica el apóstol Pablo. No tenemos ni idea quién es y qué sé yo lo que hace, pero como vimos que funciona, así que vamos a echarle el nombre a este individuo. Y entonces dice que respondiendo el Espíritu dijo, a Jesús sí, conozco. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿y quiénes son ustedes? Bueno, el hombre en quien estaba el espíritu, y noten que es uno solo, un solo espíritu, está en singular. El espíritu malo, no es como aquel endemoniado en Gádara que tenía una legión, pero dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, les dio una paliza. Eran 7. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero imagínense qué cuadro, porque si es una sola persona contra 7, entre 7 le pueden dar una paliza al señor y el espíritu metido adentro. No, fue al revés. El espíritu, usando este vaso, le terminó dando una soberana paliza, les arrancó la ropa. Y yo siempre imagino casi, no sé, es cómico esto, ¿no? De ver a estos señores entrando, haciéndose los guapos, y luego salen todos así todo sin ropa, desnudos, avergonzados, corriendo, chorreando sangre. Se llevaron una flor de paliza los que creían que en definitiva podían echar mano del nombre de Jesús. Así que no les interesaba a Cristo. Lo que vemos es que no había interés. Tenían interés en el poder, que ellos malinterpretaron, pero no en la obra de Jesucristo para transformar las vidas. Ojo, ahí tenemos una advertencia en ese incidente, y es el hecho de que estos hombres, y hoy muchas veces lo hacemos, es usar el nombre de Jesús en vano. Yo me canso de escuchar personas que dicen en el nombre de Jesús, en el manto de Jesús, la sangre de Jesús, y usamos el nombre de Jesús para todo, ¿no? Escuchamos oraciones declarativas, órdenes, yo declaro, yo decreto en el nombre, y después el tono, ¿no? Porque dicen el nombre de Jesús,
para ponerle un poco de inyección de savia a la cosa, ¿no? Como que si le pongo esa expresión va a suceder algo mágico. Ni hablar cuando gritan, porque parece como que Dios o Jesús fueran sordos y necesitamos hablarle porque desde acá abajo no me va a escuchar. Así que tenemos que gritarle bien fuerte, por las dudas. Y así es como nosotros usamos en vano, inútilmente, el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hacemos eso, el resultado es desastroso. No solamente porque corre peligro nuestra vida, pero especialmente porque lo que estamos haciendo es proclamando una creencia falsa, una superstición, que hay algo mágico en el nombre de Jesús cuando lo pronuncio. A ver, cuando nosotros oramos, acá hago un paréntesis, cuidado con usar el fin de la oración diciendo en el nombre de Cristo Jesús sin entender lo que estamos haciendo. Porque cuando terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesús, estoy haciendo una declaración que debe salir del corazón. Comprensión de que me estoy acercando a Dios a través de los méritos de Cristo, no mis propios méritos. Entonces, hemos de decir a conciencia lo que estoy haciendo. Señor, en el nombre de Cristo hago esta oración. Pero si estamos diciendo en el nombre de Cristo porque lo repito, porque todo el mundo lo dice y se convierte en una fórmula, en un libreto, bueno, estás usando el nombre de Jesús en vano. Porque no se trata de un ritual, no es una frase mágica que por decir en el nombre de Jesús, a veces usamos la declaración de Juan cuando decía, o el mismo Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces metemos el nombre de Jesús como una inyección a la oración que garantiza que vamos a recibir lo que se nos antoja. No, no se puede jugar con el nombre de Jesús porque ya vemos lo que pasa. Y muchas veces lo que terminamos es en un serio problema. Si no con los diablos, bueno, un serio problema con Dios que dice no tomaréis mi nombre en vano. Y eso es muchas veces lo que sucede en el cristianismo contemporáneo. Simplemente decimos en el nombre de Jesús porque se convirtió en una fórmula ritual en el cristianismo. Así que, atención con eso, no se trata entonces de usar el nombre de Jesús así nomás, sino de pertenecer a Jesús cuyo nombre nosotros invocamos. Este incidente produjo un impacto tremendo, vamos ahora, de esto que parece trivial en comparación a todo lo que hay en la sociedad, pasa Lucas de ese incidente privado ahora al impacto cuando se enteraron de lo que pasó. Dice versos 17 y 18, y esto fue notorio, es decir, lo que pasaba acá, no solo la predicación de Pablo, dice a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, no de Pablo. A ver, yo hoy miro a estos salvadores que todo es en el nombre del apóstol, en nombre del profeta. La gente habla, a mí me encanta cómo predica fulano, mengano, cambió mi vida este señor, transformó mi negocio, y estamos todo el tiempo hablando de las personas. Pero en este contexto, cuando realmente se hace misión, la gente dice que confesaba no a Pablo o los que hablan, sino que confesaban y daban cuenta de sus hechos delante de Jesucristo. Jesús te salva, no los predicadores, incluyéndome a mí. Nadie te salva, solamente Cristo Jesús transforma nuestras vidas. Así que la misión entonces confronta la espiritual supersticiosa. Verso 19, dice asimismo muchos de los que habían practicado la magia. Miren qué linda sociedad, gente que practicaba la magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Era un montón de plata. Estuve mirando, no sé si los números son acertados, es muy difícil hacer cómputos entre el valor de la moneda hoy a lo que era en aquel entonces, pero haciendo un poco de cuenta se habla acá de más o menos entre 5 y 10 millones de dólares, lo que se quemaron en libros. Así que son unos cuantos pesos, ¿no es cierto? Bueno, nos damos cuenta entonces que la espiritualidad del pueblo sufre un trastorno, un cambio tremendo. La superstición comienza a ceder y comienza a producirse entonces un cambio espiritual en la sociedad. Es algo muy hermoso eso. Ahora bien,
Notamos también en los versos 23 al 27 que no solamente la misión lo que hace es confrontar la espiritualidad supersticiosa en Éfeso o en la sociedad, sino que transforma las prioridades económicas. A ver, en el verso 24, en el verso 23, si se quiere, o 24, Lucas ahí introduce a un nuevo protagonista que se llama Demetrio, en la primera frase, un platero llamado Demetrio. Este señor es muy interesante porque él tenía un negocio fenómeno armando templecillos, ¿no? Templos de la patrona de la ciudad que era Diana o Artemis. Es la misma diosa. Verso 27 dice, no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, puntos suspensivos. Así que quiero que observen que en esa declaración Demetrio está expresando lo que hay en su corazón. La predicación de Pablo le está quebrando el negocio. Y entonces cuando él empieza a ser lido, empieza a militar, dice, este señor no solamente nos está echando a perder nuestro negocio. Fíjense en el orden de la prioridad. No, dice, no solamente, pero el tema de la espiritualidad de la diosa Diana viene en la segunda parte. O sea que él utilizaba la fe de la gente para hacer plata. La creencia, la buena voluntad de la gente en lo espiritual, aunque estaban completamente equivocados, pero ¿por qué? Para hacer dinero, explotaba la situación. ¿Cuántos evangélicos hoy explotan la fe de la gente para sacar plata? Y cuando se denuncian estas cosas, decimos lo mismo que este señor. No solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino el evangelio. Y usamos el evangelio para llenarle los bolsillos a los predicadores. Estaba mirando una entrevista periodística a uno de esos tantos, no voy a decir el nombre, porque nos van a hacer un juicio. Así que ahora los ladrones y los sinvergüenzas se enjuician a los que denuncian la verdad. Así está el mundo, ¿eh? Bueno, este señor se llenó de dinero. Y entonces cuando se habla mal de él, se enoja porque atenta contra el negocio que le da los ingresos para vivir una vida holgada. Es un pastor. Así que notamos entonces que la actitud de la gente en torno al Evangelio ya se veía en los días de Pablo predicando en esta ciudad y lo vemos hoy en la actualidad. Están preocupados más por el bolsillo que por la fe de la gente. Entonces ahí estaba el problema de Demetrio. Primero era su negocio. Y la segunda parte del verso 17 es el pretexto que utiliza para poder explotar la superstición de la gente y hacer plata, ¿no es cierto? Así que notamos que la misión no solamente cambia las creencias, pero ahora comienza a cambiar los hábitos. La gente que antes compraba los templecillos de Diana, ahora dicen, estos nos metieron el perro. Y entonces dejan de comprar. El negocio de Demetrio y sus secuaces comenzaba a quebrar y la gente entonces ahora con ese dinero que antes gastaban en estas tonterías, lo comienzan a canalizar en cosas más productivas. Así que la conversión estaba afectando el comercio, estaba afectando la industria religiosa de la ciudad de Éfeso, inclusive estaba afectando el turismo pagano, porque la gente que Éfeso era un punto neurálgico de comercio y política, y la gente iba y venía de diferentes puntos del oriente conectándose con el occidente, era un lugar clave. Y gente iba y venía, así que paraban y se llevaban el souvenir. A ver, hay gente que viene de nuestros países a Toronto y se llevan la torre esa de Toronto, la compran de plástico con luces adentro, qué sé yo, por poco nos hacen de comer, ¿no? Le meten un montón de juguetes y cosas que hace la torrecita esa y la llevamos a nuestros países como un souvenir de regalo. Estuve en la ciudad de Toronto. Bueno, eso es negocio turístico. En este caso había un turismo pagano. La gente visitaba Éfeso y se llevaban de regalo esa famosa construcción que, la verdad, el templo si ustedes después buscan en el internet, hoy quedan los restos, pero hay reconstrucción y el templo de Diana era algo espectacular. Había una estatua enorme adentro, toda de oro, una cosa impresionante. Así que notamos entonces que estaba afectando ese turismo y estaba afectando también el prestigio de la diosa misma, Diana o Artemis. Así que la misión comienza a transformar no solamente la superstición de la gente, sino las prioridades económicas de la sociedad. En lugar de estar gastando la plata en pavadas,
en cosas que no me dan ningún beneficio, comenzaron a tener dinero en el bolsillo para usarlo quizás para ayudar a la misión. No se olviden que acá empezó una iglesia en la ciudad de Éfeso. Déjenme decirles en forma parentética que las iglesias económicamente están pasando problemas. Esta también, nuestra congregación. Es un poco fuera de tema, pero lamentablemente la misión está sufriendo porque estamos gastando la plata en tonterías. Estamos pasando momentos difíciles en esta ciudad y en este país, escasea un poco el trabajo, pero no estamos pasando hambre. Dios es fiel. Y a veces nosotros gastamos el dinero que Dios nos provee, no para sostener el ministerio, la misión, sino para sostener malos hábitos, vicios y cosas que nada tienen que ver con la misión. Ahora, esto es algo que tiene que cada uno pensar delante de Dios. Esto es parentético, pero la iglesia de Cristo hoy está en serios problemas porque el pueblo de Cristo está usando sus finanzas para cosas que realmente no sirven para nada. Se gastan fortunas en comprarle ropita a los perros, en cosméticos. No digo que no se compren en las mujeres un lápiz labial y todo eso, pero viejo, a veces uno abre la vitrina, ¿no?, del baño y se cae una montaña de lápices. Muchos de esos quedaron ahí ya con hongos porque no se pintan hace años. Y qué sé yo, las pinturas de los ojos. Los hombres a lo mejor tienen zapatos, 4 docenas de zapatos y algunos no los usan porque ya pasaron los años y se le hinchó el pie y no lo puede usar más. Y qué sé yo, ¿no? Una cantidad de cosas. No estamos tirando la plata. El Evangelio tiene que transformar la mayordomía. Tenemos que ser buenos administradores. Muchas veces no nos alcanza porque no estamos administrando bien los bienes que Dios nos da. Eso es algo para pensar, Número 3, versos 28 al 41, encontramos que la misión también sacude el orden cultural. Fíjense que en los versos 28 al 41 se arma un flor de alboroto en la ciudad de Éfeso. En el verso 29 dice que toda la ciudad se llenó de confusión porque Demetrio salió a militar a las calles con sus sinvergüenzas que negociaban con la fe de la gente. Y claro, como no quería perder la fábrica o el negocio, hicieron un lío. Entonces todo el mundo salió allí a la calle. La mayoría de la gente, como sucede hoy, ni sabían lo que estaba pasando. Es el efecto contagio, ¿no? Usted ve un montón, no sé si le ha pasado, que, cuando manejamos, ¿no? Estamos manejando, hubo un accidente, usted se imagina, está parado en el tráfico ahí 1 hora, que no se mueven, diciendo malas palabras porque no llega a horario, le dice de todo al que está delante y al otro que está del otro lado, nos peleamos a los bocinazos con todos y estamos con los nervios de punta, se nos sale la yugular. Y entonces, cuando ya se ve el accidente, todo el mundo tiene que hacer turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que desacelerar para poder ver y no ver los fierros retorcidos. Lo que queremos ver es si hay un brazo por ahí tirado en el asfalto, un pedazo de la persona. El cinismo morbo que tiene la gente. O sea que nosotros estábamos a los gritos porque nos dejaban estancados en el tráfico y eventualmente nosotros somos parte del problema. ¿Qué pasó ahí? Contagio, donde todo el mundo, los que saben qué pasó, se detienen a mirar y luego nosotros nos sumamos al corso. Cuando hay una manifestación, mucha gente ve que sale toda la gente a la calle y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? Y entonces nos sumamos. Si alguien pregunta ahí, ¿por qué estás acá? ¿Qué sé yo? No sé. Yo veo que todo el mundo salió a la calle y estoy mirando, a lo mejor están regalando algo. Y entonces salimos a saltar y a cantar y todo lo demás y no tenemos ni idea de lo que se está cocinando. Bueno, eso pasó en Éfeso. Mucha gente se armó el alboroto, la confusión, pero no sabían lo que estaba tomando lugar. Verso 34, la multitud grita por 2 horas. Imagínense ustedes, 2 horas están sin parar gritando, grandes Diana de los Efesios. Entonces lo que está pasando ahora en esta escena, según nos relata Lucas, es que no solamente es un asunto de religión, tampoco es un asunto de alteración en la economía, pero ahora estamos hablando de un asunto de identidad cultural, lo que está pasando con esta gente.
Como decir nosotros en Latinoamérica, y a mí me ha pasado, mire, a mí no me hable de Cristo, yo soy católico, apostólico, romano y de acá no me saca nadie. Bueno, esa persona ni idea tiene de lo que está diciendo, pero es su identidad cultural. En Latinoamérica somos todos católicos. Nací católico y me los pies para adelante siendo católico. Ni sabe lo que dice, pero esa es nuestra identidad cultural. O personas que dicen, mi papá era zurdo, ¿no? En su ideología política, era zurdo, eres de izquierda. Otros dicen, no, mi papá era conservador derechista y otros del medio, así que yo heredé eso y voy a votar por los de la izquierda, los del centro, la derecha, el de arriba, el de abajo. Y no tenemos ni idea lo que estamos creyendo, simplemente por herencia. Bueno, así me voy a morir. Bueno, es una identidad cultural. Y hoy los fenómenos que vemos en la sociedad, el tema de identidad de género y todas estas cosas, es un fenómeno cultural. ¿Qué pasa? Que el Evangelio lo que hace es atentar contra esa identidad cultural que está metida, ¿no es cierto?, dentro del ADN de la gente. Así que Artemisa, en este caso, la diosa Diana, ¿qué era? Era la religión. La identidad del pueblo era Diana, la diosa, la patrona de la ciudad. No solamente eso, pero Artemisa era economía, porque se hacía plata. La ciudad tenía ingresos, se cobraban impuestos, Roma no se le escapaban estos detalles, cobraban impuestos a los ingresos, se les daba rédito. Así que Diana movía un montón de gente, algunos iban a sacar fotos, si se puede decir, otros iban porque asuntos de inmigración religiosa para tener a Diana allí delante de ellos, lo que sea, pero eso producía economía. La gente tenía que salir a comer, tenía que pagar el transporte, dejaban sus ofrendas, ¿no es cierto?, votivas para Diana. La economía, no solamente eso, pero era el orgullo nacional en Éfeso. Miren cómo la gente cantaba por 2 horas porque eran unos fanáticos recalcitrantes. Y por supuesto, la identidad cívica. Todo el mundo estaba convencido que esa era la diosa que les daba protección, cobertura, la providencia de Diana y cosas por el estilo. Cuando el Evangelio avanza con Pablo y sus discípulos, entonces lo que hace es tocar el corazón de la cultura de esta sociedad. Y eso lo que hizo es armar un flor de lío en este caso, en los versos 35 al 41, para correr un poco, tuvo que salir el escribano finalmente a calmar la multitud, porque decían, los romanos que nos tienen sometidos van a mirar todo este escándalo y van a pensar que somos unos sediciosos, que estamos haciendo un tumulto contra Roma, y nos van a nos van a dar una soberana paliza, así que bajen un cambio, señores, cálmense, lleven esto a la corte y que los jueces se encarguen de resolver este asunto, pero ustedes váyanse todo para casa. Así que tuvo más sentido común este señor, funcionario público, para calmar los humos. Pero ese es el impacto que tuvo el Evangelio, la misión. Lucas muestra un contraste interesante en medio de todo este cuadro. El cristianismo no causa violencia. La superstición lo hace. Las creencias equivocadas. El Evangelio trae paz y comprensión. Reconcilia a los hombres. Salva a la ciudad. Pero cuando nosotros creemos otra cosa, no importa lo que creamos, puede ser una ideología política, puede ser un fenómeno filosófico, una manera de pensar, todo desemboca en conflicto, todo desemboca en grietas, en fanatismo. Yo soy de la izquierda, yo soy de la derecha, yo voto por este, yo voto por el otro. Los países lo mismo. Las Naciones Unidas, lo que vemos es que en lugar de sentarse para Naciones Unidas, miren qué ironía, ¿no?, que se llamen Naciones Unidas y se agarran a los gritos no falta, todavía no lo hemos visto, que se agarren a los trompazos. Ya en algunas reuniones de gobierno en algunos países se saltan los senadores y los congresistas a agarrarse de los pelos. Es una vergüenza a la gente que representa al pueblo. Bueno, el tema es que el Evangelio trae paz, consenso. Es la superstición, las falsas creencias lo que traen la violencia entre los hombres. Así que el fanatismo irracional rompe la estructura de una sociedad. El Evangelio la enfoca, la construye,
termina con todo lo que es supersticioso, lo que es profano. Entonces, la progresión completa de todo lo que nos relata Lucas entre lo que vimos la semana pasada y lo que vemos hoy es más o menos algo así. La misión corrige la fe defectuosa. Lo vimos en el caso de Apolo, ¿se acuerdan? La segunda cosa es que transforma la comprensión espiritual. Es lo que sucedió con los dos individuos con quienes se encontró Pablo en los versos 1 al 7, cuando comenzó el ministerio en la ciudad de Éfeso. No solamente eso, pero vemos que la misión confronta la falsa religión, la magia, la brujería, el exorcismo y todas estas tonterías que se estaban... Digo tonterías desde un plano espiritual nuestro, no tratando de ofender a la gente que cree todas estas cosas. Pero, a ver, la magia era un asunto corriente en la ciudad de Éfeso. Vemos que la misión transforma los valores económicos. Terminó el negocio explotador de Demetrio y todos los plateros y gente que le sacaba la plata a la gente con la superstición. Y vemos también la misión sacudiendo la identidad cultural de Éfeso. Y lo vemos en el motín que se levantó, este asunto que se levantó en la ciudad de Éfeso, que tuvo que aplacarlo un representante público para que no termine en mayores. Puesto de otra manera, quizás la misión transforma al individuo, termina transformando también la comunidad, transforma la religión, transforma la economía, transforma la cultura. ¿Te das cuenta lo importante que es hacer misión? A veces estamos quejándonos de cómo la ciudad, el país, las naciones están siendo afectadas por el fermento del pecado. Lo vemos prácticamente en todas las estructuras de la sociedad. Pero cuando nosotros salimos a hacer misión, Dios utiliza esa misión como un fermento leudante que comienza no solamente a afectar la vida de individuos, sino comunidades, y eventualmente la sociedad cambia. La gente es más limpia, las calles están más limpias. En el paganismo se tiran papeles por todos lados, se ensucian todo, pintan las paredes, roban, matan, y es un lío. Pero cuando comienzan a crecer la presencia de los cristianos, somos un efecto positivo. Oramos, compartimos la fe, conversamos con la gente y le decimos, pero ¿por qué haces eso? No seas bruto. ¿Por qué no haces las cosas bien? Y nos vamos sumando y comenzamos a ver ciudades más limpias, colegios más enfocados, gente más respetuosa. Comenzamos a ser un ejemplo, una influencia en la sociedad en lugar de hacer al revés. Así que lo que vemos históricamente es que ciertamente la misión funciona, pero tiene que empezar con nosotros. Tenemos que salir entonces y ser ese fermento leudante de Dios en sus manos, cada uno de nosotros para ser de impacto. Y entonces, cuando eso va creciendo, empezamos a ver cambios notables en la sociedad. La sociedad hoy está como está porque los cristianos nos quedamos callados, porque los cristianos nos guardamos en los templos, porque los cristianos nos quedamos en casa. Es demasiado sacrificio salir y tener, actitudes estratégicas como tenía Pablo cuando llegó a Éfeso para ver. No tienes que salir a una esquina a gritar. Hay personas que tienen esa habilidad, tienen el megáfono y se paran en Jane y Finch a gritar. Los aplaudo, pero no tienes necesidad de hacer eso. Empieza en tu casa. Empieza con tus hermanos. Empieza con tus padres, con tus hijos. Empieza con tus tíos. Empieza con tus vecinos, tus compañeros de trabajo. No tienes que tomarte el avión e irte a la otra punta del mundo. Dios llama a algunas personas a hacer eso. Pero empieza con tu Jerusalén. Y sabes una cosa, cuando sumamos fuerzas y comienza el Evangelio a ser oído por toda Asia, entonces muchos comienzan a cambiar. El Señor empieza a hacer la obra y comenzamos a ver sociedades transformadas. Así que cuando la misión es real, confronta creencias. No solamente eso, pero incomoda los intereses de una cultura y también desafía la cultura metida en la gente. Si el Evangelio no genera ningún impacto, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad, si no confronta nada, si no cambia nada, entonces no es la sociedad la que está siendo transformada, sino que somos nosotros los que nos estamos adaptando a los principios o los moldes de tal sociedad. La misión que predicaba entonces el apóstol Pablo no se limitaba al templo, terminaba sacudiendo la sociedad entera. Eso hizo Jesús en Jerusalén.
Eso hicieron los discípulos cuando salieron a predicar. Y eso es lo que hizo la iglesia a través de la historia. Y hoy, más que nunca, necesitamos seguir ese principio de salir a predicar para que Dios transforme la sociedad. La pregunta es, ¿somos una iglesia que se adapta a la cultura o una iglesia que transforma la cultura con el Evangelio? La respuesta queda en cada uno de nosotros delante de nuestro Señor. Ojalá que esto que nos relata Lucas, que pasó hace mucho tiempo, pueda hacernos reflexionar y en oración decirle al Señor, cámbiame, cambia mi comunidad y ayúdame a hacer con la comunidad un efecto transformador en tus manos de la sociedad en la que estoy insertado. Padre, gracias te damos por haber preservado esta narración que nos habla un poco del impacto que tuvo la misión en aquellos días, especialmente en una ciudad muy cosmopolita, paganizada, donde la economía se enfocaba en cosas que realmente no daban beneficios, todo superstición, todo fantasía en donde se beneficiaban unos pocos. Hoy, Señor, nos toca enfrentar otros desafíos que quizás no enfrentó Pablo, pero podemos usar estrategias y especialmente podemos ser usados por ti, Señor, para impactar en la sociedad. De una manera mediana o amplia, eso queda a tu criterio, pero de todas maneras poder ser testigos de Jesucristo donde quiera que nos hayas puesto. Ayúdanos, Señor, a ser de impacto en la sociedad en tu nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, que es tu Hijo Jesucristo, quien nos abrió el acceso a tu presencia. Amén.